Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios por una educación con justicia social. Este ciclo se ha preparado para celebrar el tercer aniversario de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Hoy toca el turno a la mesa hacia una buena educación con justicia social, contribuciones de Mejoredu. En esta tarde nos acompañan los titulares de las áreas sustantivas de esta comisión, la doctora Gabriela Naranjo, de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa. La licenciada Susana Justo, de la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje. Y el doctor Francisco Miranda, de la Unidad de Evaluación Diagnóstica. Como comentarista invitada, queremos darle también la bienvenida a la doctora Catalina Inclán, investigadora del ISUE de la UNAM. A lo largo de estos 3 años de existencia de Mejoredu, los equipos organizados en 3 áreas sustantivas han trabajado arduamente para generar propuestas para impulsar la mejora continua de la educación, desde enfoques y perspectivas que han puesto el acento en la justicia social. Como muestra de este trabajo, y antes de iniciar propiamente esta conversación, veremos un video con lo más relevante de la producción alcanzada por esta comisión en sus primeros 3 años. Adelante con el video, por favor. Mejoredu nació el 1 de octubre de 2019. En marzo de 2020 comenzó la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2. Inmediatamente, la comisión se sumó a los esfuerzos para hacer frente al cierre de las escuelas, con la publicación de las 10 sugerencias para la educación durante la emergencia por COVID-19. Ante esta situación mundial e inédita, se realizaron 5 estudios. Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 en educación básica y educación media superior. Experiencias internacionales de apoyo a la educación durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2 y la gestión local de la educación en el marco de la pandemia por COVID-19. También se generaron materiales orientados a apoyar a las comunidades escolares. 7 talleres emergentes de formación docente dirigidos a docentes y directivos de educación básica y media superior. 2 talleres de formación para maestros de primero y segundo grados de educación primaria. 2 agendas para maestras y maestros denominadas Mi Inicio en la Docencia. Y 3 conjuntos de estrategias de apoyo pedagógico al aula, parte de la serie Hagamos Comunidad. Se construyó el blog Entre Docentes como un espacio que ofrece al profesorado reflexiones, recursos e ideas para el desarrollo de su trabajo. Se inició también la publicación del boletín semanal Educación en Movimiento, que dio voz a integrantes de las comunidades escolares y otros actores educativos para reflexionar sobre su trabajo durante el confinamiento. Con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se realizaron 2 ciclos de encuentros con especialistas. Mención aparte merece el documento La Mejora Continua de la Educación, Principios, Marco de Referencia y Ejes de Actuación, el cual propone como horizonte de mejora el logro de una buena educación con justicia social al alcance de todas y de todos. La tarea central de Mejoredu es dar seguimiento a los avances y retos de nuestro país en materia educativa. Para tal fin, se publican anualmente los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México, hasta el momento con las ediciones 2020 y 2021. Además, se publicaron 32 documentos que describen el estado prevaleciente en cada entidad del país con respecto a la mejora continua de la educación. A estos materiales se agregaron los prontuarios de indicadores con información desagregada por municipio. 3 son los grandes temas que han marcado el rumbo del trabajo de Mejoredu desde su creación: la formación continua y el desarrollo profesional docente, la mejora de las escuelas y las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. Al ser las maestras y maestros los agentes fundamentales del proceso educativo,
Mejoredu formuló el Plan de Mejora de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2021-2026, junto con los criterios generales de los programas de formación continua y desarrollo profesional docente. Además, diseñó 4 programas de formación para la inserción a la función educativa, 4 de formación de docentes y directivos en servicio, y diversas intervenciones formativas que tienen como propósito fortalecer los saberes y conocimientos de las maestras y maestros en beneficio de sus estudiantes. Con respecto a la mejora de las escuelas, se ha priorizado el trabajo en torno al currículo, con la publicación de 3 documentos con sugerencias para la mejora de los planes y programas de estudio en educación básica, y 1 para el marco curricular común en educación media superior, además de 2 volúmenes con recomendaciones, los cuales representan la opinión de la Comisión sobre las propuestas curriculares. La visión, la perspectiva y la estrategia de evaluación que Mejoredu pone al servicio de la mejora continua de la educación están sistematizadas en el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral que se dio a conocer recientemente. El breviario Evaluaciones diagnósticas para la mejora de los aprendizajes, los lineamientos específicos para la realización de evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica y las orientaciones didácticas de lectura, matemáticas y formación cívica y ética contribuyen a responder la pregunta ¿qué se puede realizar en el aula para mejorar el aprendizaje de los alumnos a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones? En estos años, Mejoredu ha aportado estudios e investigaciones especializadas sobre temas de gran relevancia. Por ejemplo, la USAER en voz de sus docentes, evaluación diagnóstica del proceso de atención en escuelas primarias, discapacidad y derecho a la educación en México, la política de educación inicial en México y la violencia entre estudiantes de educación básica y media superior. También se encuentra el repositorio de materiales educativos, con recursos que favorecen prácticas inclusivas e interculturales en las comunidades escolares de educación básica y media superior. Toda esta información está concentrada en la página institucional de Mejoredu, que a la fecha registra más de 3 millones de visitas. Las redes sociales han sido una gran herramienta para dar a conocer todas las actividades de Mejoredu a través de Facebook y Twitter. El canal de Mejoredu en YouTube cuenta hasta ahora con 674,453 visitas. Esta producción es gratuita, de consulta pública, y se encuentra condensada en los 214 títulos unitarios albergados en el fondo editorial de Mejoredu. Por una educación con justicia social y al alcance de todas y de todos. Gobierno de México. Bien, pues antes de iniciar la primera ronda de participaciones, invito al público que nos acompaña tanto de manera presencial y en su caso a través de nuestro canal de YouTube a hacernos llegar sus preguntas. Bueno, para iniciar, solicito a los titulares de las unidades que nos compartan sus reflexiones alrededor de alguna de las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las prioridades y principales contribuciones de los proyectos y acciones desarrolladas por el área a su cargo? O bien, ¿dónde quedó la otra? La perdí. Gracias. ¿Desde qué enfoques o perspectivas se han realizado estos proyectos? Esta es la hoja 3. Bien, cada participante dispone de hasta 7 minutos para esta primera ronda de participaciones. Iniciaremos con el doctor Francisco Miranda. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para responder a esta pregunta sobre enfoques, perspectivas y prioridades, quiero señalar en primer lugar que la unidad de evaluación diagnóstica tiene 2 tareas centrales, según lo mandata nuestra legislación. Por un lado, realizar estudios e investigaciones especializadas y por la otra, realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. Como ustedes pueden ver, ambas tareas tienen que ver con generar información y conocimiento
sobre distintos aspectos o temas del sistema educativo nacional, con la finalidad de retroalimentar y hacer recomendaciones de mejora al propio sistema educativo nacional. Déjenme expresarles de manera muy puntual qué hemos hecho, cuál es la perspectiva y con qué criterios hemos desarrollado los estudios e investigaciones especializadas para luego compartir con ustedes lo que corresponde a las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales. En materia de investigación y estudios especializados, organizamos el trabajo en 4 grandes objetos de investigación: estudiantes, docentes, escuelas y políticas y programas educativos. Y en torno a ellos definimos algunos criterios de los cuales quiero destacar algunos. El primero de ellos, que realmente constituye un enfoque transversal de todos los estudios e investigaciones, tiene que ver con la inclusión y la equidad educativa. Sin embargo, en este criterio hemos definido proyectos específicos orientados a atender la problemática de los servicios educativos en mayor condición de vulnerabilidad. Entre otros estudios e investigaciones destacan los relativos a educación inicial, a la educación especial, a la educación indígena y a la atención a la población migrante. Por otra parte, otro criterio que ha orientado nuestros trabajos se vincula con la coyuntura que vivimos en el contexto de la pandemia, que nos obligó a actuar con prontitud para poder documentar lo que estaba pasando. Esto nos llevó a desarrollar un megaproyecto titulado Balance y Perspectiva Institucional de las estrategias y acciones de apoyo a la educación durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Ya hemos visto hace un momento los 4 estudios que resultaron de ello: una encuesta nacional sobre educación básica y media superior, un estudio sobre experiencias internacionales, otro sobre gestión local y uno que fue desarrollado por la unidad que coordina la maestra Gabriela, comunidades escolares al inicio del confinamiento. Otro criterio tomado en cuenta tiene que ver con los proyectos que podríamos denominar de alcance sistémico, que tienen importancia porque atraviesan a todo el sistema educativo nacional o estatal, o porque tienen que ver con subsistemas educativos específicos. En el primer caso, destacaría los proyectos relacionados con, por ejemplo, la violencia escolar en educación básica y media superior, o el tema del involucramiento parental desde los hogares en secundaria y media superior. Y en el segundo caso, destacaría la encuesta sobre docentes de educación media superior y el trabajo que estábamos desarrollando sobre inserción a la función directiva en este mismo tipo educativo, así como el estudio relacionado con los procesos de mejora escolar en escuelas primarias y el papel que juegan los programas escolares de mejora continua. Finalmente, otros estudios e investigaciones se han derivado de lo aprendido de las experiencias previas y destacan temas emergentes que no habían sido desarrollados con suficiente énfasis, como es el caso de proyectos que actualmente estamos desarrollando, como el uso de las tecnologías con fines pedagógicos, modelos híbridos de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria, así como diversos estudios que ponen énfasis en la relación salud, educación y bienestar, temas que, como sabemos, fueron claramente planteados como retos durante la pandemia. Déjenme ahora comentarles el enfoque, la perspectiva y las prioridades en materia de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Como ya lo escuchamos, el día de ayer se hizo público el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral que responde, por supuesto, a nuestros mandatos de ley, y con él Mejoredu busca establecer nuevas pautas para el desarrollo de prácticas distintas de evaluación en las comunidades escolares y en el sistema educativo nacional. Con la perspectiva de este modelo, Mejoredu pretende que la evaluación esté al servicio de la mejora continua de la educación
y tendrá como principios centrales, citando a algunos pensadores, entre ellos el pedagogo español Miguel Santos Guerra, el diálogo y la comprensión. La evaluación en este sentido no es un asunto solamente técnico, aunque por supuesto es un proceso sistemático y con rigor metodológico que permite disponer de evidencia para fundamentar juicios de mejora, tiene sentido en tanto se convierta en un espacio de diálogo y comprensión entre los involucrados, porque esto genera confianza entre los miembros de las comunidades escolares. En este sentido, una de las apuestas centrales del modelo de evaluación es que tenga un carácter participativo e incluyente y se integre progresivamente a los procesos educativos. Por ello, la comisión estará impulsando la autoevaluación y la coevaluación como estrategias centrales de reconocimiento, inclusión y mejora continua de la educación. Además, junto con estos procesos de autoevaluación y coevaluación, Mejoredu también impulsará evaluaciones nacionales que permitan informar y retroalimentar al sistema educativo nacional y, por supuesto, a las políticas educativas a efectos de apoyar las decisiones orientadas a fortalecer las áreas críticas del sistema donde se requiera más apoyo. El modelo tiene o contempla 3 ámbitos fundamentales de evaluación: el aprendizaje, la práctica docente y las condiciones y procesos escolares. Respecto a la evaluación del aprendizaje de las y los estudiantes, la Comisión ha desarrollado diversos instrumentos y materiales para apoyar la evaluación diagnóstica del aprendizaje que realizan las y los docentes al inicio de los ciclos escolares. Esta estrategia, como ustedes saben, ya ha sido iniciada en las áreas de lectura y matemáticas desde el ciclo escolar 21-22 y se continúa en el ciclo escolar vigente, agregando el área de formación cívica y ética con la finalidad de apoyar la recuperación de los aprendizajes planteado por el efecto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En los próximos ciclos escolares se irán incorporando otros campos formativos a efecto de avanzar progresivamente hacia una perspectiva integral de la evaluación. Para apoyar los procesos de recuperación de los aprendizajes con un enfoque formativo, hemos puesto a disposición de las y los maestros orientaciones didácticas en las que se recomiendan estrategias de enseñanza y actividades para el aula directamente vinculadas con los aprendizajes fundamentales de cada grado para que las y los docentes elijan o adapten los más apropiados para sus estudiantes. Por lo que hace a la evaluación de la mejora o para la mejora de la práctica docente, se prevé iniciar en el presente ciclo escolar con la evaluación diagnóstica a partir de 2 vertientes de trabajo. La primera de ellas, a través de la observación, análisis y valoración de los propios docentes de videos de prácticas que reflejan condiciones y contextos similares a los suyos, bajo el supuesto de que las y los docentes son profesionales de la educación y que ellos mismos pueden valorar prácticas similares a las suyas a partir de sus propios saberes y experiencias. Y en segundo lugar, tenemos previsto un mecanismo para reconocer la identidad y la autonomía en el ejercicio de las funciones docentes. Respecto a la evaluación para la mejora de las condiciones y procesos escolares, para el presente ciclo escolar, se prevé iniciar la evaluación diagnóstica en 3 aspectos centrales: ambientes pedagógicos, convivencia escolar y las relaciones con la comunidad. Los resultados de esta evaluación van a retroalimentar los planes escolares de mejora continua a fin de integrar la evaluación al flujo cotidiano de tareas y actividades y volverla parte medular en el cumplimiento de las metas y acciones de la escuela. Quiero subrayar que una de las apuestas centrales del modelo es que estos 3 ámbitos no se vean de manera fragmentada, sino que tengan una relación estrecha, interactúen, se retroalimenten y formen parte de un proyecto unificado de mejora de los centros escolares. Debo subrayar también que además de estas primeras estrategias orientadas a impulsar la evaluación diagnóstica, Mejoredu impulsará 2 estrategias adicionales en cada ámbito de evaluación. Una a partir de la cual se promoverá de manera más enfática la evaluación formativa en el aula y la escuela a través de una diversidad de herramientas y recursos de apoyo, y otra
a través de la sistematización de experiencias de evaluación que realizan las propias comunidades escolares y que por su relevancia puedan aportar insumos importantes para retroalimentar a todo el sistema educativo nacional. Quisiera concluir esta primera intervención señalando que adicionalmente a estos ámbitos de evaluación, la Comisión ha incursionado en la evaluación de políticas y programas educativos, toda vez que nuestras disposiciones legales señalan que esta evaluación también debe dar cuenta del cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades educativas por lo que se refiere a la atención de las problemáticas de las escuelas y a los avances de las políticas que lleven a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Y en este punto destaco ya 2 informes que hemos generado, uno sobre las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, USAER, que como ustedes saben, juegan un papel muy importante en materia de atención a educación especial, y estamos desarrollando una evaluación del programa La Escuela es Nuestra desde la perspectiva de su implementación en las escuelas. Eso es cuanto. Gracias. Gracias, doctor Miranda. Le damos ahora la palabra a la licenciada Susana Justo para que nos haga sus comentarios. Muchas gracias, Andrés. Pues buenas tardes a todas y a todos. Como responsable de la unidad de vinculación e integralidad del aprendizaje, pues me corresponde hablar de una de las funciones centrales que tenemos en la comisión y que es la formación continua y el desarrollo profesional de docentes de educación básica y de educación media superior. Y para responder a estas 2 preguntas que surgen aquí en la mesa, quisiera yo en primer lugar recordar pues lo que todos nosotros seguramente tenemos muy presente, y es que la reforma educativa del 2019 planteó entre uno de sus propósitos centrales revalorar a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y definió que todos los docentes de estos 2 tipos educativos, de todos los niveles, modalidades, tipos de servicio, tienen derecho a una formación que sea pertinente y relevante. Asimismo, esta reforma estableció que la formación continua de las maestras y de los maestros de educación básica y media superior es una responsabilidad que compartimos la Comisión con las autoridades educativas federales y estatales de este país. La reforma entregó a cada una de estas autoridades educativas y a la Comisión una responsabilidad específica que se complementa con la asignada a esas otras autoridades. De modo que pues estamos obligados a coordinarnos para impulsar la mejora en este ámbito educativo. En este marco hay 2 prioridades que se han planteado desde la Comisión en esta materia con enfoques específicos. La primera prioridad ha sido impulsar un proyecto interinstitucional de mejora de la formación continua de los docentes que sea compartido por todos los que tenemos responsabilidades y que se caracterice por 5 rasgos específicos, entre otros, que articule enfoques, voluntades, esfuerzos y recursos, que tenga una mirada de mediano plazo,
que fortalezca el protagonismo de las autoridades educativas estatales y sus capacidades institucionales para diseñar, operar y evaluar programas de formación que sean pertinentes y relevantes en función de las características, condiciones y problemas específicos que enfrentan todos los días los maestros y las maestras. El cuarto rasgo es que cree, recupere y fortalezca a los equipos técnicos estatales encargados de esta tarea y la infraestructura que está instalada en cada una de las entidades federativas, porque lamentablemente hemos constatado, por ejemplo, en educación básica, que el entramado institucional que se construyó durante 2 décadas para atender esta relevante tarea de formar a los maestros, pues fue desarticulada y en muchos casos continúa así. Y el quinto rasgo es que procure o que busque superar una lógica burocrática que ha prevalecido desde hace casi una década, pues la formación continua de los maestros y las maestras implica no solo priorizar el ejercicio del gasto, el cumplimiento de metas y la comprobación de recursos con la oportunidad que eso requiere, sino que exige que realmente las oportunidades que se les ofrezcan a los maestros mejoren realmente su práctica cotidiana. Esta prioridad y este enfoque está presente en 2 de los productos institucionales que han sido presentados en el video, el Plan de Mejora de la Formación Continua y el Desarrollo Profesional de Maestros 2021-2026 y en los criterios generales para el diseño, la operación y la evaluación, la valoración de estos programas. La segunda prioridad ha sido revalorar a las maestras y a los maestros, que aunque es muy relevante que esta revaloración se asocie fundamentalmente al otorgamiento de incentivos económicos, también tiene que ver con reconocerlos como profesionales de la educación. Esto lo que implica es la necesidad de replantear el enfoque de la formación continua, que considera que su propósito es atender a las deficiencias que tienen las maestras y los maestros, o comunicar para que sean simplemente aplicados los cambios que son decididos por el sistema. Desde Mejoredu hemos planteado la necesidad de avanzar hacia una comprensión integral de la profesión docente y superar esta noción muy arraigada, sobre todo en los últimos años, que señala que la formación continua es la suma de acciones de formación, capacitación y actualización. Hemos planteado desde la comisión que la formación es un proceso continuo de mejora, que nos obliga a considerar lo que la investigación y la literatura han aportado. Uno, que es necesario plantear procesos de formación graduales y progresivos en el tiempo, que hay distintas etapas por las que atraviesa un docente durante su trayectoria profesional, por lo que la formación tiene que atender las particularidades de estas etapas. Y tercero, que el desarrollo profesional docente implica considerar no solo la formación de las maestras y de los maestros, sino también otros factores que inciden en ellas, como son
la escolaridad, la formación inicial, las condiciones en las que trabaja, el salario, la carrera docente a la que tiene acceso, la salud de las maestras y de los maestros, entre otros. Estas convicciones han llevado a que desde la comisión se plantee avanzar hacia la construcción de un enfoque de formación docente situada, que como planteó la doctora Graciela Cordero en el seminario taller que la comisión desarrolló con los responsables e integrantes de las áreas estatales de formación continua del país, es un enfoque que emerge del análisis del contexto y de la práctica docente concreta en la escuela, y es nutrido desde distintos campos y distintas teorías, como la teoría del aprendizaje adulto, los enfoques centrados en la escuela, la sociología crítica de las profesiones, el asesoramiento en el centro. Avanzar hacia esta perspectiva ha implicado reconocer por lo menos 3 condiciones: que las maestras y los maestros tienen saberes y conocimientos que han adquirido a lo largo de su trayectoria y que es necesario movilizar. Segundo, que es necesario que la formación continua se diseñe, no solo considerando temáticas generales, sino problemas de la práctica concreta que enfrentan las maestras y los maestros. Tercero, que no basta la formación individual y en solitario de cada docente, sino que es necesario avanzar hacia la formación en colectivos o en redes docentes. Y cuarto, que es crucial establecer mecanismos de acompañamiento pedagógico robustos a partir de los cuales se apoye a las maestras y a los maestros en esta tarea de formación continua permanente. Estos enfoques son los que han orientado la elaboración de programas de formación, de intervenciones formativas y que han sido trabajados desde la unidad por un gran equipo de colegas que trabajan en la comisión, comprometidos en construir propuestas alternativas y avanzar en la concreción de este enfoque de formación situada. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, licenciada Susana Justo. Finalmente le doy la voz a la doctora Gabriela Naranjo. Adelante, doctora. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todas, a todos, colegas, compañeros, compañeras de esta comisión. Primero que nada, reconocer, agradecer todo el trabajo de los equipos que conforman a esta gran comisión, en particular a los que conforman la unidad de apoyo y seguimiento. Han sido 3 años de trabajo arduo, intenso, comprometido, siempre buscando generar propuestas que contribuyan a la mejora continua de la educación. Bueno, en la unidad de apoyo y seguimiento tenemos la responsabilidad sobre 3 temas o grandes temas y que son fundamentales. El primero tiene que ver con la elaboración de propuestas de mejora, propuestas que contribuyan a la mejora de las escuelas. Esto lo hacemos a través de todo el trabajo que se realiza en la unidad y bueno, creo que en general en la comisión, y en particular con la generación de sugerencias, lineamientos, recomendaciones, materiales educativos y publicaciones que bueno, todas tienen este sentido de apoyar la mejora de las escuelas. Un segundo gran tema tiene que ver con el seguimiento a la mejora continua de la educación, que se realiza básicamente a través de la realización de análisis estadísticos y la generación de indicadores que dan cuenta de cómo avanzamos en el sistema educativo nacional. Y el tercer gran tema, no menor, es la difusión y la publicación de toda la producción de la comisión, de
hecho este evento, bueno, ha estado a cargo del área y es un tema muy importante, pues es a través de esta difusión que podemos hacer llegar todo lo que se produce en la comisión a los diferentes actores. Bueno, voy a ir abordando estos grandes temas. Primero quiero señalar que como parte de, pues, digamos, una orientación, enfoque o perspectiva del trabajo que se realiza la unidad es tener esta conciencia de que todos los proyectos, las actividades que realizamos tienen puesta en el centro a las escuelas. Partimos del reconocimiento de que todo lo que hagan los diferentes actores educativos que trabajan de manera directa o indirecta para el sistema educativo nacional y por supuesto nosotros, todo lo que se hace de alguna manera al final incide en las escuelas, a veces para favorecer el trabajo, otras desafortunadamente para obstaculizarlo. Bueno, la intención de todos los productos o los proyectos que desarrollamos en la unidad es que precisamente todas estas propuestas tenemos la conciencia de que al final van a incidir de manera directa o indirecta en las escuelas. Teniendo la conciencia sobre esto, bueno, pues todos los proyectos que realizamos se realizan pensando particularmente en aquellas escuelas que tienen las condiciones más precarias, las que se encuentran más alejadas, es decir, todas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pensando al desarrollar las propuestas de mejora, pensando en estas escuelas, de alguna manera garantizamos la viabilidad de las propuestas que se realicen. Y esto además abona a cumplir uno de los principios, orientaciones de la comisión, que es avanzar hacia una hacia una buena educación con justicia social para todos y todas. De tal manera que entonces, bueno, los proyectos se desarrollan pensando siempre desde, en, para y con las escuelas y en particular pensando en las comunidades escolares. Por otro lado, bueno, esto también implica que todos los proyectos que se desarrollan también consideran y abren espacios de diálogo con las perspectivas de los diferentes actores educativos. Todos los trabajos que se realizan se parten de diagnósticos que no solamente consideran la literatura en investigación, experiencias que se han tenido no solamente en el país, sino a nivel internacional, pero también considera sobre todo estos espacios de diálogo, de indagación, de reflexión con los diferentes actores que conforman a las comunidades. Particularmente nos interesan las voces de las y los docentes, los directivos, padres de familia, estudiantes. Hay los proyectos que se inscriben o que se desarrollan para generar lineamientos, sugerencias, recomendaciones, materiales educativos, se articulan alrededor de un propósito muy definido y que está planteado en el documento rector de Mejoredu y que es este horizonte de mejora. Es decir, nos interesa que en las escuelas se generen las condiciones propicias para que en ellas se pueda desarrollar una buena educación con justicia social. Entonces, todos los proyectos están orientados a favorecer y fortalecer estas condiciones y también a promover que en ellas se desarrollen procesos educativos orientados a esta finalidad. ¿Qué implica trabajar para esta mejora de las condiciones y procesos escolares? Implica, por ejemplo, orientar o impulsar el que en ellas exista una infraestructura adecuada y digna, accesible para todas y todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Implica contar con maestros y maestras que tengan una formación específica. Bueno, es un tema que particularmente, bueno, la UBIA es la encargada de impulsar esto. Que cuenten o que dispongan o desarrollen, implementen un currículo justo, flexible, pertinente y contextualizado, que existan y estén disponibles los materiales educativos, que se desarrollen formas de organización y funcionamiento escolar que favorezca sobre todo el trabajo pedagógico, que se generan ambientes y prácticas escolares inclusivas e interculturales y que se desarrollen procesos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan una formación integral de los educandos y sobre todo con un sentido
humano. Esto en el marco, bueno, del actual proyecto educativo nacional. Al respecto, en el último año de trabajo priorizamos la construcción de una perspectiva sobre el currículo, una perspectiva amplia y un posicionamiento en donde lo que planteamos es que que los diseños curriculares permitan avanzar hacia una educación con justicia social, inclusiva, pertinente, que la formación de las y los estudiantes sea integral, pertinente, relevante, que los prepare para vivir en este mundo incierto, complejo y cambiante. Bueno, la experiencia con la pandemia planteó esta necesidad de revisar qué tipo de formación necesitamos y requerimos para que estas generaciones puedan participar de manera responsable y consciente en este mundo que bueno, está constantemente sacudiéndonos. Por otro lado, bueno, también desde esta perspectiva recuperamos lo mejor de las experiencias pedagógicas, didácticas, construidas. Sin embargo, también planteamos rupturas con las tendencias curriculares previas, en donde, bueno, son propuestas que tienden a la homogeneización y estandarización de la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado, bueno, pues como todos sabemos, en este año la Secretaría de Educación Pública puso a discusión de los actores educativos una propuesta curricular, tanto para educación básica como para media superior. Esta fue una de las prioridades en la comisión, poder analizar estas propuestas y plantear un posicionamiento al respecto. Como parte de este posicionamiento, establecimos que consideramos que sí es necesaria son necesarias estas revisiones y replanteamientos curriculares y que la propuesta que emitió la SEP es una propuesta que plantea una transformación de fondo, compleja, sí, difícil, sí, y que sin embargo es necesaria. Sin embargo, también valoramos cuáles son las limitaciones y las áreas de mejora de estas propuestas curriculares. Entonces, bueno, este posicionamiento fue una prioridad del trabajo de la unidad en este año. En el tema de materiales educativos hemos trabajado desde, incluso, bueno, en el marco de la pandemia, trabajamos una posición respecto a los materiales educativos en donde hemos ido construyendo una serie de elementos o características que consideramos que son necesarios que cumplan todo material educativo, de tal manera que este material educativo efectivamente sirva como un mediador y detonador de aprendizajes relevantes, integrales, inclusivos e interculturales. En este sentido, pusimos a disposición de las comunidades escolares un conjunto de estrategias de apoyo pedagógico al aula en el marco de la pandemia y desde esa línea de construcción hemos continuado con el desarrollo de estas propuestas, con la publicación y la disposición al público de un repositorio de materiales educativos, en donde lo que hacemos es conjuntar materiales que cumplan con estas características de materiales que sean detonadores de una buena educación con justicia social. Ya me pasé del tiempo. Bueno, finalmente nada más quiero comentar que en el tema de seguimiento a la mejora continua hemos trabajado en la publicación de los indicadores nacionales e indicadores estatales de la mejora continua. Y bueno, ya abordaré un poquito más de este tema en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela Naranjo. Les recuerdo que si tienen preguntas, las pidan la papeleta para que las puedan apuntar, para que las podamos comentar al final. Ahora, gracias por sus participaciones. Hemos escuchado aspectos destacables del trabajo de las áreas sustantivas de la comisión en estos 3 primeros años de existencia de Mejoredu. Ahora solicito la participación de nuestra invitada especial, la doctora Catalina Inclán. Ella es investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, y trabaja en las especialidades de Política de la Educación Básica, Formación de Profesores y Evaluación, Didáctica e Investigación Cualitativa en Educación. Le solicitamos que a partir de lo que nos han comentado los titulares de unidad, nos comparta sus reflexiones. Para ello, dispone de 7 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos.
Agradezco, por supuesto, la oportunidad de estar en este evento, a quienes nos acompañan en la mesa, quienes están presentes en este auditorio o quienes nos verán de manera directa o diferida posteriormente. Aprecio mucho convivir en un espacio donde podemos conversar algunos de los temas que se han planteado desarrollar en este organismo para la mejora continua. Aprecio la presencia de los integrantes de la comisión, de los diferentes equipos de trabajo de esta institución. A mí me parece un evento que está destinado a hacer un balance, cómo están asumiendo el compromiso y los objetivos planteados en este órgano para la mejora continua. ¿Desde dónde veo el trabajo de Mejoredu? Primero quiero precisar que soy una interesada o estudiosa, si quiere también poder decirlo así, de las políticas educativas en este país, de las políticas públicas, de la formación de docentes y de las prácticas escolares. De esta manera, pues todo el trabajo de Mejoredu no me es totalmente cercano y no me es indiferente. Reconozco en Mejoredu y así como en los planteamientos que la legislación les da sentido, un campo, un objeto de estudio, por eso lo sigo de manera muy cercana, y también una posibilidad de leer qué le puede ir pasando a este sistema. De esta manera yo veo dos cosas de Mejoredu. Veo a Mejoredu y lo que producen y lo que hacen, pero también veo a los que ven a Mejoredu, que eso me parece que también en este caso puede ser interesante. ¿Quiénes ven a Mejoredu desde fuera? Por supuesto, las autoridades educativas locales, en donde ustedes han tenido algún tipo de vínculo y está presente en sus acciones. Las ven también nosotros, los académicos que trabajamos en el campo educativo, que analizamos políticas públicas en educación básica o que estamos interesados en algunos de los muchos temas que ustedes ponen en la mesa. Pero también lo ven los docentes, es decir, maestros de diferentes niveles y contextos y preocupaciones. Y me voy a referir solo a lo que veo de lo que ven esas miradas externas. Y en particular quisiera referirme solo en este momento a lo que veo que ven los docentes a través de diferentes medios, no solo de las redes sociales, sino de la comunicación que se hace en momentos, en colectivos, en discusiones pequeñas, grandes o medianas que hemos tenido a lo largo de los últimos años en diferentes modalidades. Yo veo un grupo de maestros y de interesados que ven lo que hacen con enojo. Y les voy a decir por qué. Es difícil en el escenario del ejercicio de la docencia sustituir en la perspectiva de los docentes una entidad, la que existía antes, con otra entidad, la que da origen a esta institución. El papel que en otro momento tenía un órgano descentralizado no es el mismo que tienen ustedes ahora. Autónomo, efectivamente, no es el mismo que ustedes tienen ahora. Y hay una necesidad de parte de los docentes de tener más cercanía a su trabajo, defensa, en algún momento intervención directa, cosa que en ningún momento se puede hacer porque hay un marco que les establece hasta dónde llegan sus objetivos.
Algunos otros los ven con sorpresa, sobre todo aquellos que no han descubierto lo que produce Mejoredu. Estos 200 y tantos materiales, 214 títulos que están en el video, los reconocen con sorpresa y a veces dicen, eso es lo que hace Mejoredu, no sabíamos. Y se los digo de fuentes cercanas, ¿no? Son muy buenos los materiales de Mejoredu, ¿por qué no los habíamos encontrado antes? Hay otro grupo que lo ven como descubrimiento de algo que no existía. ¿Por qué? Y voy a intentar ser un poco más precisa en alguno de los temas más adelante. Descubrimiento porque hay una percepción de que lo que viene de las instituciones centrales o de las instituciones vinculadas a la SEP son solo indicaciones de lo que hay que hacer sin que ello se reconozca la diversidad y las particularidades de cada escuela, contexto y prácticas, ¿no? Solo indicativos, solo vienen a decir lo que tenemos que hacer y están muy sensibles a esta parte. Bueno, solamente voy a, también hay que decirlo porque así ha sucedido, en algún momento hay un poco de reproche, sobre todo cuando en las evaluaciones diagnósticas muchas escuelas y muchos maestros tuvieron que resolver el asunto de los materiales y los mecanismos para que esto sucediera. No podemos negarlo porque ahí está. Y obviarlo sería como decir que no pasa. Solo me quedo en esta parte de cómo los ven aquellos que los ven. En el caso de los docentes, podríamos hacer otro evento para poder identificar cómo los ven quienes estudiamos el tema de las políticas educativas en educación básica en este país. Hemos escuchado en estos minutos de los 3 integrantes responsables de las unidades cómo se construye la mejora continua y cómo se hace en el marco de un sistema y en cada una de sus coordinaciones. A mí me parece que esto también es importante que se vea y el hecho de que este evento y otros estén disponibles en una plataforma también permiten ese balance. Yo veo este evento como un balance a 3 años y una celebración, por supuesto, pero también un tipo de rendición de cuentas pública. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen este trabajo? ¿Cómo Mejoredu y sus unidades hacen este trabajo? Me parece que puedo, a partir de lo que hemos escuchado, puntualizar algunos temas. Recurriendo al marco normativo y a sus objetivos que la ley reglamentaria marca, en los 3 casos escuchamos que hay una referencia directa a lo que en el marco se establece como objetivos de cada unidad y en el marco de lo que establece el órgano para mejora continua. Pero también lo hacen reconociendo la necesidad de identificar los componentes centrales del sistema, que si bien los conocemos, no necesariamente está de más mencionarlos. Las escuelas, los docentes, las figuras de gestión, las autoridades educativas locales, los contextos, las modalidades y los temas emergentes. También lo hacen enfatizando la naturaleza de los cambios planteados por el sistema. No pueden tener un espacio impositivo, sino transitar a la comprensión de la naturaleza, de la pertinencia y de la adecuación a las realidades específicas. Yo destaco que en los 3 casos hicieron de diferente manera una especial mención de que esto no es impositivo, sino que se ponen enfrente diferentes tipos de materiales y que hay una elección específica según las realidades, y me parece que eso está en el espíritu del documento de construcción de mejora continua, de aceptar la diversidad
y de aceptar con ello que cada espacio puede tener diferentes formas de transformar el concepto de mejora continua. También he escuchado de estas intervenciones que son conscientes a los tiempos y etapas del sistema. Tienen que reconocer la diversidad de los equipos de trabajo y proponer y sugerir. En este caso también me parece que es una gran lección ser sensibles a lo que cada entidad federativa cuenta, seguramente en otros casos a ayudar, a apuntalar y respetar las particularidades de cada sistema. También me parece que escuchamos, o desde mi perspectiva escuché, reconocer la profesionalidad de los docentes, poner a disposición materiales en un ejercicio abierto para que ellos elijan según el origen de su problemática, sus necesidades, su contexto y sus diferentes momentos. Me parece que también escuchamos de este balance identificar los aspectos más vulnerables que están presentes en el sistema y también interactuar con estos aspectos. Las condiciones escolares, grupos específicos que ya conocemos como vulnerables, niveles educativos que están identificados como que necesitan más apuntalamiento, actores y formas de interacción, voces que no están integradas y que se necesitan estar vinculados, como los padres de familia y los estudiantes. Me parece que también hemos escuchado de lo que se ha presentado en cada unidad, cómo es importante favorecer y fortalecer las condiciones y procesos que implican otros elementos que no son solo áulicos, como la infraestructura, el reconocimiento a los funcionamiento escolar y de gestión, y sin que ello minimice la importancia de las prácticas pedagógicas. Me parece que también en esta presentación escuchamos la sensibilidad sobre el sistema en su conjunto y la pertinencia de tomar decisiones a través de indicadores y evidencia que muestra las condiciones de cada sistema y, como se ha dicho en los prontuarios, incluso de un nivel mucho más micro que en pocas ocasiones suele verse. Aprecio, por supuesto, de estas unidades la sensibilidad y la escucha sobre otras voces, sobre otras perspectivas. Y en particular aprecio algo que muchos de quienes nos escuchan y que conocen los materiales de Mejoredu saben que tienen estos materiales y que yo aprecio en particular y espero que en general se aprecie en el campo. Prácticamente todos los materiales que se ponen a disposición tienen una bibliografía incorporada y gran parte de esos materiales se pueden localizar con ligas específicas. Es decir, no solo se utilizan materiales para sustentar lo dicho, sino también orientan la forma de encontrar esos materiales. Eso puede ser menor, pero estoy segura que como alguien que trabaja de esa manera sus propios textos, lo complicado y difícil que puede ser ofrecer no solo eso, sino también el referente inmediato. Y aquí entraría la construcción de las perspectivas con las que se construyen estos materiales. El campo educativo es un campo muy amplio, constantemente se produce material, libros, enfoques, perspectivas. Quienes trabajamos en él sabemos que es muy difícil seguirle la pista. Estamos con un autor o con un tema y mañana ya tenemos otro autor, otro tema y otro referente. Sin embargo, yo aprecio que en los materiales que conocemos de estas unidades hay un hilo conductor. No sé qué tan claro es para ellos, pero a veces utilizan
los mismos autores, a veces utilizan los mismos textos y a veces utilizan textos que se complementan entre sí, y discusiones que a veces están muy cercanas entre sí, lo cual es un gran esfuerzo de los equipos de trabajo, porque no lo saben, pero hay otros ojos que están viendo esa coordinación entre sí que no siempre se encuentra en los documentos que provienen de las instancias que norman el sistema educativo. Y esta construcción es una construcción coherente con la perspectiva y las normativas que dan forma a al proyecto educativo de este ciclo. Me parece que también hay que reconocer el interés por hacer un balance, como he dicho, la sensibilidad para escucharse y escuchar a otros, y como hemos percibido también, la posibilidad de responder a coyunturas como las de la pandemia. O sea, algo que sucedió con Mejoredu, que necesitaba el sistema, era dejar de lado, por lo menos por un rato, en la agenda, y algo que todos hicimos de diferente forma, tomar la pandemia para incorporar temas que ya estaban en la mesa y temas que no habían estado en la mesa. Yo dejaría hasta aquí esta primera participación para llegar al balance, los retos y las perspectivas que podría nombrar después de esta conversación. Gracias. Agradecemos las interesantes reflexiones de la doctora Catalina Inclán. Vamos ahora a la segunda parte de nuestro conversatorio, solicitando a los titulares sus comentarios acerca de alguna de las siguientes preguntas y suplicándoles que en la medida de lo posible se lleven 5 minutos en ellas porque me dicen que ya estamos escasos de tiempo. Las dos preguntas son: ¿qué retos se advierten y qué acciones se proyectan a futuro para fortalecer el trabajo de la comisión? ¿Y de qué manera desde su área de trabajo pueden fortalecer el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación? Entonces, pasamos la voz, empezamos ahora con la licenciada Susana Justo, por favor. Gracias, Andrés. Bueno, 5 minutos. Muy bien. Yo dividiría, digamos, como en 2 grandes ámbitos, cuáles son los retos y las acciones que tenemos proyectadas en la unidad de vinculación e integralidad del aprendizaje en estos momentos. El primer ámbito tiene que ver con el nivel micro, el nivel que involucra a la comisión con la mejora continua en el marco del sistema educativo nacional. Y en este ámbito yo identificaría 3 retos o desafíos fundamentales. El primero, pues convencer y seguir insistiendo ante las autoridades educativas que la mejora de la formación continua es un asunto de la más alta prioridad para mejorar la educación en este país, en la educación básica y en la educación media superior. Todos ratificamos en la etapa de confinamiento por el COVID-2019 que las maestras y los maestros son quienes sostienen el funcionamiento del sistema educativo nacional. Y en ese sentido, confirmamos que son profesionales comprometidos con las niñas, con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes, por lo que efectivamente
son los agentes fundamentales del proceso educativo como establece la Constitución política de nuestro país. Y en ese sentido, creemos que es necesario que se considere que su formación es prioritaria. El segundo desafío, pues tiene que ver con ser capaces de conjuntar las voluntades, los esfuerzos y las capacidades de todos los que estamos involucrados en la mejora de la formación continua en el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que creemos y esperamos que el próximo año realmente se constituya en un espacio de comunicación, de coordinación, de deliberación y de construcción de acuerdos para hacer realidad este proyecto compartido de mejora de la formación de los maestros, con una perspectiva que por supuesto atienda a los retos inmediatos que se enfrentan, pero también con una perspectiva de futuro. Y el tercer reto es articular el enfoque de formación que impulsa la Comisión con otros procesos que inciden en la formación continua. Por ejemplo, articularla con los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento que están a cargo de la UCICAM, o con la formación que se impulsa desde programas con reglas de operación que tienen componentes de formación de los docentes que generalmente van como por su lado. En el otro ámbito que tiene que ver con lo programático, lo inmediato, las acciones que proyectamos desarrollar en la UBIA el próximo año, sin entrar en detalles, solamente los mencionaré. Tenemos previsto emitir 3 instrumentos normativos que son lineamientos para la mejora de la formación en la etapa de inserción y lineamientos para la mejora de la formación de docentes y de directivos en servicio. También estaremos obligados a emitir el próximo año los criterios para impulsar proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados por instituciones de formación docente y sectores académicos, que con ese nombre están asignados a la Comisión en la ley. Seguiremos diseñando intervenciones formativas en el marco de los 8 programas de formación que hemos puesto a disposición y priorizaremos dirigirlas a las maestras y los maestros que atienden a estudiantes en situación de vulnerabilidad, migrantes, indígenas, el servicio de telebachillerato y de educación media superior a distancia en el caso de ese tipo educativo. Emitiremos 2 programas de formación adicionales, uno destinado a los agentes educativos de educación inicial no escolarizada y el otro que es el programa de formación de personal con funciones de acompañamiento pedagógico, ambos programas 2023-2028. Publicaremos 2 documentos que profundizan en 2 asuntos clave para la Comisión y que tienen que ver con esta materia de formación continua. El primero sobre inserción de maestras y maestros a la función educativa y el segundo sobre el enfoque de formación docente situada. Continuaremos con las acciones de interlocución y retroalimentación que hemos tenido con integrantes del Consejo Técnico, el Consejo Ciudadano, especialistas académicos, investigadores, responsables e integrantes de áreas estatales de formación del país,
con maestras y maestros que desempeñan distintas funciones para fortalecer los productos que elaboramos en la unidad. Y por último, nuestro mayor reto, y como no tendremos mucho trabajo, será ofrecer al mismo tiempo formación, acompañamiento y apoyo a las autoridades educativas estatales para avanzar con pasos sólidos en el impulso de la mejora de la formación continua de las maestras y los maestros de educación básica y educación media superior. Y eso sería todo. Gracias. Agradecemos a la licenciada Susana Justo y le pido que continúe a la doctora Gabriela Naranjo. Sí, gracias. Bueno, intentaré retomar un poco, abordando los retos, pero iniciando con el tema del seguimiento a la mejora continua, que como comentaba, bueno, pues se hace a través de la generación de análisis estadísticos e indicadores y con obras como los indicadores nacionales y también los indicadores estatales. Estas obras tienen como propósito central el ofrecer información sistemática, que dé cuenta del estado que guarda la educación en el país y en cada uno de los 32 sistemas educativos estatales. El reto que tenemos es continuar con una línea que iniciamos desde que tomamos esta tarea, que es darle un sentido humano a la interpretación de los datos, con la conciencia de que detrás de los números, de esas estadísticas, de estos indicadores, está la gente, están los maestros, las niñas, los niños, los padres de familia, las autoridades que trabajan por avanzar hacia una buena educación con justicia social. Trabajo también, el reto que nos hemos planteado desde el inicio es avanzar cada vez a niveles de desagregación más cercanos a la escuela. Iniciamos con la obra nacional, continuamos con las obras estatales, también se han hecho análisis a nivel municipal y para el siguiente año tenemos el reto de llegar a nivel de las zonas de supervisión. El ideal sería llegar a nivel de las escuelas, aunque eso va a depender mucho del tipo de información con el que podamos contar. Por otro lado, también tenemos el reto de establecer convenios de colaboración con otras instituciones que generan información. A la fecha los indicadores se construyen con información fundamentalmente del formato 911 de la SEP, con datos de instituciones como INEGI, CONALITEC y Coneval, pero en la medida que podamos acercarnos a información que generan otras áreas, por ejemplo la UCICAM, ¿no? CONAFE, el DIF, podemos ir avanzando en cada vez dar un panorama más amplio de lo que es el sistema educativo nacional. El reto también es que nuestros análisis e indicadores, análisis estadísticos e indicadores sirvan y sean utilizados por los gobiernos estatales, el gobierno federal, las zonas de supervisión para orientar sus esfuerzos de mejora. Es importante enfatizar que no nos interesa establecer ranking entre estados o entre municipios o escuelas, sino más bien hacer comparaciones que permitan ver cómo un estado o una zona, por ejemplo, va avanzando comparándose contra sí misma. Por eso la comparación en el tiempo es muy, muy importante. Otro de los grandes retos es avanzar en el fortalecimiento de la colaboración con las diferentes áreas de la SEP. Este trabajo ya lo hemos iniciado dialogando sobre el tema de materiales educativos, currículum, etcétera. Sin embargo, es un área en donde tenemos que trabajar de manera más ardua, porque lo que nos interesa es que los lineamientos, las sugerencias, los materiales, pues sobre todo sean de utilidad, que sean pertinentes, que sean relevantes y sobre todo que puedan orientar el trabajo que se realiza desde estas instancias de la administración educativa. Hay proyectos que están en desarrollo y en breve podremos publicar trabajos como los siguientes. Por ejemplo, sugerencias para la mejora de los objetivos de educación inicial, un nivel pues muy importante y que realmente ha sido poco trabajado dada la reciente obligatoriedad.
También estamos desarrollando y en breve publicaremos un material con ideas clave para fortalecer el trato digno y la participación de personas con discapacidad en los entornos escolares. Esto es muy importante, pues lo que queremos es brindar información básica que permita a las escuelas saber cómo tratar y cómo debe ser la relación que se establece con esta población para evitar la discriminación y segregación de que han sido objetos. También se publicarán una serie de 5 videos dando este tipo de orientaciones. También estamos en la fase final de preparación de los lineamientos para la elaboración de materiales educativos, tanto en educación básica como en media superior, y estamos preparando también para un diagnóstico para que el siguiente año podamos emitir los lineamientos para la mejora de las escuelas en ambos tipos educativos. Hay temas que tenemos aún pendientes de abordar, como es la mejora de la educación para adultos. Tenemos que también adentrarnos al trabajo educativo mediado a través de los medios virtuales. Tenemos también que trabajar con propuestas más amplias para el tipo de educación media superior, que es un tipo educativo que tiene una complejidad enorme. También elaborar propuestas para la mejora de los servicios de educación especial. También es importante decir que en breve publicaremos un sistema de información sobre la mejora continua de la educación. Es un sistema que será colocado en la página institucional y en donde colocaremos toda la información estadística y los indicadores a los que todos los usuarios podrán accesar de manera gratuita y para consultar las estadísticas, los indicadores con diferentes niveles de desagregación. Hay una serie de herramientas que se van a colocar y que van a favorecer el que, por ejemplo, desde la investigación educativa se pueda consultar información ya sea por temas educativos, por niveles de desagregación, habrán mapas, gráficas, etcétera. Es un sistema interactivo que sin duda será de mucha utilidad para las comunidades educativas. Finalmente, quiero comentar que el gran reto que tenemos también en la unidad que estamos a cargo de la difusión y las publicaciones, es poder hacer llegar toda la información y todo lo que se está generando en Mejor Edu, que sea conocido por una diversidad de actores. Ya Catalina mencionaba, ¿no?, las dificultades, o sea, hay muchos actores que apenas están descubriendo a Mejor Edu, hay muchos otros que no saben de la existencia de Mejor Edu, y ese es el gran reto de la unidad, poder hacer que la información llegue a más usuarios y que podamos poner al servicio de todos esos actores todo lo que la comisión genera. Y bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela Naranjo. Finalmente le doy la palabra al doctor Francisco Miranda. Adelante. Me quedé pensando en la reflexión que hacía Catalina. Según lo que anoté, Catalina, y tú me desmentirás, señalaste en esta idea de cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven los docentes. Enojo, sorpresa, desconcierto y reproche. Parece una relación de pareja muy común y corriente. Yo no conozco ninguna política educativa, por lo menos en América Latina, que no tenga estas características. Y por lo tanto creo que son categorías relativas. Una pregunta que sería bien interesante, y creo que es un tema de investigación muy prudente, es qué pasa si nos vamos a las categorías antitéticas. ¿Cómo resolvemos el enojo? Con alegría. ¿Cómo resolvemos la sorpresa? Con certeza. ¿Cómo resolvemos el desconcierto? Con claridad. ¿Y cómo resolvemos el reproche? Con reconocimiento. Si no resolvemos eso, mejor nos divorciamos, porque si no, no tiene sentido. Me parece que el tema es muy importante porque creo que en torno a esto hay que discutir tres cosas: la legalidad,
la legitimidad en código de credibilidad de la política y sobre todo de eficacia. Y tomo estos comentarios porque quería yo señalar dos puntos que me parecen desafíos fundamentales para la investigación y la evaluación, y probablemente no solamente para la investigación y la evaluación. Porque creo que es muy importante pensar que Mejoredu no debe estar sola contra el mundo. Formamos parte de un sistema nacional de mejora continua y creo que ahí tenemos un tema de particular relevancia. La comisión es una instancia técnica, no tiene atribuciones en materia de autoridad educativa. Y en el mejor de los casos nos acercamos a facultades regulatorias o normativas justo sobre esas facultades técnicas. Y eso creo que nos plantea un reto fundamental. Este primer reto asociado lo quiero ver primero en el sentido de la investigación y la evaluación, en lo que podríamos denominar la inserción orgánica de la investigación y la evaluación en el denominado Sistema Nacional de Mejora Continua. Y creo que ahí tenemos mucho que discutir. Algunos autores ya hace tiempo, Noel McGinn y Fernando Reimers, llamaron la atención sobre un tema fundamental, lo que llamaron los espacios de diálogo informado. Es muy importante generar esos espacios de diálogo informado. No solamente entre autoridades educativas, aunque son centrales por el marco de atribuciones, ¿no?, que tenemos, sino también generar espacios de diálogo informado con los actores escolares, con los docentes. Y ahí creo que necesitamos repensar cómo la investigación y la evaluación se va a insertar orgánicamente en el Sistema Nacional de Mejora Continua. Y quiero solamente plantear algunas inquietudes. ¿Cuál es el rol de la evaluación y la investigación, como yo lo señalaba en mi primera intervención, como herramientas que producen información y conocimiento para establecer diagnósticos del SEN en sus diversos tipos, niveles y modalidades educativas? Frente a un Sistema Nacional de Mejora Continua, hay dos preguntas centrales. ¿Evaluación e investigación de qué? ¿Para qué? ¿En qué momento? Son decisiones que un investigador, cuando está en la academia, pues lo toma en su ámbito muy específico. Aquí no estamos en la academia, estamos en un Sistema Nacional de Mejora Continua y en un espacio de construcción de política. Segundo, una vez que podemos responder a estas preguntas, la siguiente es, ¿y ahora quién decide la política educativa? ¿Quién decide las políticas de mejora? A partir de esos diagnósticos, previa valoración de las capacidades de gobierno y alcance de las políticas educativas, y necesariamente hay que pasar por un enfoque de prioridades. Y vienen otras preguntas. ¿Qué atendemos primero? ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Qué factibilidad tiene lo que vamos a decidir? Y en tercer lugar, que está asociado a nuestra coordinación interna que es necesaria, es cómo vamos a apoyar los lineamientos que el área de Gaby y el área de Susana generan, los criterios, las sugerencias, los programas que emite Mejoredu. Y ahí la pregunta es, en un marco de un Sistema Nacional de Mejora Continua, ¿qué lineamientos, qué criterios, qué sugerencias, qué pretenden mejorar, en qué momento? Y luego, si esto no fuera ya suficiente, tendríamos otros planteamientos. ¿Cuáles son los compromisos de implementación por parte de las autoridades educativas de estas decisiones de mejora educativa tomadas en términos de acciones, tiempos y mecanismos? Preguntas, ¿qué intervenciones? ¿En qué tipos, niveles o modalidades? ¿En qué aspectos del proceso educativo? Y finalmente,
para acabarla de acabar, tenemos que ahora plantearnos qué criterios y mecanismos de seguimiento y retroalimentación de las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados se han planteado. ¿Se han llevado a cabo las acciones previstas? ¿Hay señales de mejora? ¿Persisten algunos problemas? ¿Es necesario reforzar algo? Esto para mí son temas estratégicos que, por supuesto, la investigación y la evaluación aparece en primer lugar. Y quiero señalar muy rápidamente justamente este descontento que mencionabas, Catalina, sobre que las evaluaciones no le dieron recursos a las escuelas para imprimir materiales. Cuando uno ve los lineamientos en esta idea de un sistema de mejora continua, fue muy claro qué le toca a cada quien, qué le toca a la comisión, qué le toca a la secretaría y qué le toca a las autoridades educativas locales. Muchas autoridades educativas locales nos pidieron los instrumentos para la impresión, no todos lo hicieron. Por eso hablo de que son categorías relativas, ¿no? Y tenemos que buscar un mecanismo de acción conjunta en el marco de un sistema nacional de mejora continua. Termino con otro de los grandes retos que en materia de evaluación será fundamental y que creo que está asociada a lo que podemos denominar la transformación cultural de la evaluación. Hay un término que me da vueltas en la cabeza que es la adherencia de la evaluación a los procesos educativos. Estamos haciendo una apuesta muy grande de vincular la evaluación con los procesos educativos. Y ahí una gran pregunta es ¿cómo hacemos que la evaluación sea tan adherente, tan pegada a las prácticas educativas que forme parte de ellas? Fíjense, que no se sienta la evaluación, que no signifique sobrecarga, que no se perciba como una imposición. Ese es un gran desafío que tenemos y creo que no es nada más Mejoredo, es el sistema educativo nacional y es la cultura magisterial inclusive. Y eso pasa por lo que los agentes educativos, primero lo vean como una herramienta útil, segundo, pertinente, que les ayude a enfrentar sus problemas y a mejorar profesional y personalmente. Y además, que apoye los procesos de reflexión, autorreflexión y correflexión que realizan en su vida cotidiana. Termino con una frase de Berger y Luckmann, exponentes de la sociología constructivista, que habla justamente de esto que me parece es aplicable a la evaluación. La tipificación recíproca de acciones cotidianizadas. Un gran reto y creo que es un gran desafío porque la evaluación ya no solamente debe ser una técnica, debe ser parte de un universo simbólico y práctico de todos los días para que realmente la mejora se convierta en un acto cotidiano y la evaluación en una de sus herramientas fundamentales. Muchas gracias. Gracias, doctor Miranda. Pues finalmente cedemos la palabra a la doctora Catalina Inclán para que nos haga los comentarios a partir de estas participaciones. Bueno, voy a intentar recuperar lo que se ha dicho. Para mí, este asunto de los retos estaría con la pregunta, ¿cómo sabemos que la mejora en realidad mejora? ¿Cómo sabemos que mejora continua está mejorando o solo queremos decir que nosotros lo hacemos bien y por el otro lado también está sucediendo lo que creímos que hiciera, que es parte de las políticas? Yo voy a poner como algunos retos que son unos que traía en la mente y otros que me provoca las palabras que acaban de presentar cada unidad. Por supuesto que el principal reto es volverse interlocutores imprescindibles, que estén en todo, que vayan a todo, que tengan presencia en todo. No solo con las autoridades educativas centrales y federales, sino como interlocutores de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de los medios de comunicación,
de las asociaciones de padres de familia, desde las otras modalidades que ya existen, en todos los formatos que se pueda incursionar, algunos que ya han sido, que son muy apreciados por los docentes. De docentes conectando a docentes o docentes explicando cosas que uno puede leer, pero les explican a los docentes algo que está en un papel y que es muy apreciado por los propios docentes. Vayan a saber por qué lo aprecian así, pero a veces solo repiten lo que está en un documento, pero es apreciado. Y si es apreciado, entonces pues a lo mejor habrá que pensar en una modalidad de esa naturaleza. Me parece también que un reto es estar preparados también para romper inercias o para aceptar que hay inercias que no se rompen. Y voy a poner esto como el ejemplo. Yo estoy convencida que los docentes son agentes fundamentales, que son profesionales de sus campos, pero también necesitamos estar preparados para encontrar a docentes que no están dispuestos a recibir esta encomienda, que están esperando las indicaciones y que frente a una serie de documentos, de sugerencias didácticas para algo en particular de los que se han producido en las unidades, prefieren sacar una copia de un libro que va circulando por ahí con un ejercicio simple y simplificador. Me parece que también tenemos que estar preparados para eso, aunque yo crea y reconozca la profesionalidad de la docencia. Otro de los puntos que me parece que está como reto es abrir espacios de interlocución con entidades que conocen en educación, algunos de donde ustedes mismos provienen. Algunos provienen de entidades vinculadas a la investigación educativa y pueden establecer vínculos de interlocución como este o como cualquier otro. No estoy diciendo que se hagan estudios en particular, no estoy diciendo que se incorporen a proyectos locales, no estoy diciendo eso, estoy hablando de espacios de interlocución con otros que trabajan los mismos temas. Siempre la escucha mutua enriquece ambas partes. Ya se ha hablado de diseñar propuestas para la educación de adultos, pero también para transitar a modalidades virtuales a distancia en todos los formatos que ya probamos. Estoy hablando del caso de universitarios, pero también puede estar el caso de otros niveles en donde es posible que ya esas otras modalidades de interlocución se hayan quedado. ¿Cómo las incorporamos para que sean modalidades que enriquezcan la práctica y que no entorpezcan la comunicación? Me parece que es algo que se puede pensar. Hablaba Gabriela de mapas de interacción. Conocemos un ejercicio, los que trabajamos políticas en América Latina, que me parece muy interesante, que yo lo dejo ahí a Mejoredo porque siempre me ha parecido interesante: geolocalización de las oportunidades educativas. Ese mapa en donde en realidad no solo se incorporen indicadores de cómo está un lugar, sino de la oferta educativa, que en cada lugar es posible acceder a cada niño. Y me parece que ahí podría ver el sistema completo, dónde están los espacios de mejora y dónde están los espacios de apuntalamiento. Algunos temas que se producen son largos y tienen una visión larga, y nosotros estamos a corto espacio siempre. Y en este caso, otra de los retos es hacer que estas líneas que se han marcado apuntalen no solo al proyecto gobierno que está por concluir, sino que muchas de ellas permanezcan en la agenda, sea lo que ocurra en el corto plazo. Cómo las amarramos para que no dejen de obviarse. Efectivamente, no sé si las políticas
como las necesitamos, cuando dice el doctor Miranda, no conozco ninguna política que no tenga estos elementos en la mesa, pero también no conozco yo ninguna política que los reconozca en la mesa, sino que los analizamos como parte, pero en este caso, pues esta puede ser una política que no solo los reconozca, sino los ponga en la mesa, porque esa separación, esas dualidades no provienen de ayer, ni de antier, ni de Mejoredu, provienen de mucho tiempo atrás y de un descontento, una falta de reconocimiento, una imposición, provienen de muchos lados. Yo tampoco conozco ninguna política, pero no conozco ninguna que la ponga en la mesa y que diga la voy a enfrentar, o con alegría, con claridad, o con interés, o con sensibilidad, no la conozco tampoco. Creo que también estamos, y en política se usa mucho resolver, y a mí me gusta mucho más entender y enfrentar, porque resolver me parece que es algo que a veces trasciende la voluntad incluso de una entidad como esta. Si se llaman diálogos informados o no se llaman diálogos informados, me parece que hay también la necesidad de establecer vínculos, y algo que le aprecio mucho a Mejoredu, y no lo dije hace un rato, es que este espacio es un espacio de construcción de política aterrizado. Yo veo en Mejoredu no la adaptación sobre temas que otros están discutiendo fuera. No veo la respuesta a sugerencias o indicaciones de moda. Y no es que yo diga que los organismos internacionales son el diablo, ni nada por el estilo, pero yo ya no veo eso en Mejoredu. Veo una agenda propia muy aterrizada en lo que nos importa en este momento. Y eso realmente desde fuera se aprecia mucho. Y me parece también que mientras, hablando un poco ya a cerrar el asunto de la justicia social en educación, mientras exista una distribución desigual de recursos, necesitamos hablar de justicia social en educación. No está en manos de Mejoredu, pero sí está en manos de Mejoredu identificar que hay una distribución desigual de los recursos. Creo que por ahí tampoco ha transitado por los temas que tienen que ver con la economía, con la pobreza y con esos otros temas que trascienden el objeto de Mejoredu, pero que tienen que ver con lo que hace Mejoredu. Mientras el coste público que supone que los jóvenes abandonen la escuela en diferentes niveles, tampoco podemos hablar de justicia social en educación. Y ese también es un tema que podría potencialmente tomar Mejoredu. ¿Qué hacemos con los que se fueron y cómo hacemos que regresen? ¿Y quiénes son esos que se fueron? Mientras sigamos necesitando programas compensatorios para enfrentar situaciones de pobreza y desigualdad, también estamos hablando de justicia social. No sé hasta dónde también Mejoredu puede tocar estos problemas compensatorios como un elemento periférico de su acción. Mientras sigamos identificando con evidencias situaciones de desventaja educativa y aprendizaje, cosa que hacen las 3 unidades, seguimos pendientes de hablar de justicia social de educación. Mientras consideremos que las desigualdades educativas son un problema de las minorías desfavorecidas y no de un asunto de todos, los que están desfavorecidos y los que tuvimos otras oportunidades, vamos a seguir hablando de justicia social en educación. Mientras que sigamos creyendo que una reforma educativa es un problema técnico de cambio cosmético y no radical, vinculado a un proyecto de gobierno y no a un proyecto de nación, vamos a seguir hablando de deudas en justicia social en educación. No vamos a dejar de hablar, de estudiar, de insistir y de situar a la justicia social como eje articulador de las acciones educativas, venga de Mejoredu o de algún otro espacio educativo que nos convoca. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Catalina Inclán por sus comentarios, a nuestros 3 titulares de unidad que hicieron también una buena exposición de lo que se ha hecho en la institución.
Les agradecemos mucho estar aquí y también a quienes nos siguieron eventualmente por YouTube. A todos les quiero proponer que nos veamos el siguiente martes con el tema Mejor Edu y la vinculación con autoridades educativas locales en el marco del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Hoy ya no tuvimos la posibilidad de poner preguntas, pero las haremos las próximas semanas. Muy buenas tardes y los dejamos con algunos testimonios de personal de Mejor Edu.